Gracias por continuar con nosotros en Gilberto Brenis Live y ahora vamos a platicar de un tema importante. A mí en realidad me he estado preocupando ya desde hace pues como un año, desde que se dio esa situación de carencia de agua en Monterrey, como que lo vi muy de cerca y ahora este año no pinta diferente. Marc Cuellar, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola Gilberto, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Un saludo a ti y a tu auditorio. Oye, ¿qué tan viable es que nos quedemos sin agua? Mira, es la vieja fábula de la rana con el agua caliente. Desafortunadamente todo el mundo se la sabe. Yo creo que ya estamos recontrahervidos. Los estudios serios que se hicieron hace ya, pues desde los noventas, ya pronosticaban que íbamos a tener problemas serios en la disponibilidad del agua. Tenemos que recordar que para que el agua, digamos, tenemos problemas del agua, tenemos que ver tanto la cantidad como la calidad del agua. Ya la vez pasada habíamos platicado un poco sobre los tipos de calidad de agua que hay y obviamente es un factor que es muy importante. ¿Qué tan crítico es? Te puedo decir, y vaya, las nuevas generaciones es una invitación a que busquen en las redes sociales un poco de historia, pero las grandes guerras que ha habido en los noventas, donde ha habido básicamente limpiezas étnicas, se han matado gentes, y dices, pero si todos son de la misma religión o son de religiones hermanas, ¿por qué se están matando entre ellos? Cuando me tocó estaba estudiando en Escocia precisamente gestión del agua, nuestro maestro en hidráulica nos puso así los periódicos, sacó las guerras. Dije, bueno, ¿por qué hay guerras? Dice, todos tienen algo en común. Y nos pusimos ahí a buscar y nada. Pues resulta que todos tienen un río en común, o una gente estaba en un lado del río, o alguien del otro lado del río, o alguien estaba en el lago y los otros no tenían el agua. Entonces, el agua siempre ha sido, desde supongo tiempo de las cavernas, un recurso que la gente está lista, dispuesta a hacer lo que sea con tal de tenerla, porque obviamente de eso depende nuestra subsistencia. En México, en Puebla como estado, para ver un poquito de estadísticas, y eso siempre es algo que es muy interesante llamar la atención a la gente. Nuestras fuentes de abastecimiento a nivel estado, el 75% de ella es de origen superficial. Quiere decir que Puebla tiene una bendición como estado de recibir agua pluvial. Y dices, bueno, pero tenemos toda la Mixteca. Pues sí, toda la zona sur del estado es semidesértica, pero la zona norte tiene mucha agua. Eso quiere decir que el resto del agua que consumimos, el 24% aproximadamente, es subterránea. Esto es cifras más o menos, son cifras de la UNAM de hace algunos años, 3, 4 años, no importa. Ahora, ¿para qué la utilizamos? Pues el 82% se va a agricultura y ganadería. Entonces, dentro de nuestra actividad son actividades de gran consumo. Hay gran cantidad, hoy en día lo ves en una gran tendencia a cambio, sobre todo en la parte agrícola, donde España, por ejemplo, nos lleva la ventaja y de hecho es la única estructura literalmente que se ve desde el espacio, son los invernaderos en el sur de España. Entonces, México, Puebla ya empieza a ver invernaderos por todos lados. ¿Por qué es importante esto? Controlas muy bien el uso del agua y la calidad del agua y controlas también, mitigas plagas. Entonces, tiene muchísimas ventajas de modificar la tecnología. No podemos seguir utilizando la técnica de hace 400 años de que es el arado, tiras las semillas y a ver qué sale, ¿sí? El 16% del agua que utilizamos es para uso urbano, o sea, las ciudades, el público la consumimos. El 1% es industrial y el 0.3% del estado es para generar energía eléctrica. Entonces, la parte hidroeléctrica en Puebla es muy pequeña, ¿sí? Ahora, si lo vemos a escala, para números redondos y no nos peleemos, toda esa agua que estamos usando, digamos que equivale a un número 3, que son 3 millones de eh, hectómetros cúbicos. Es una unidad muy compleja, pero ponle un número 3. Esa es el agua que consumimos. El agua que recibimos y tenemos disponible en el estado es un 5. Entonces tenemos un 2 que está disponible, que no se utiliza, que pasa, que llueve y se va, ¿sí? Entonces dices, bueno, si el estado tenemos tanta agua,
por qué estamos en crisis y tenemos problemas. Entonces, como te comentaba hace rato, tenemos que ver la disponibilidad. Puebla, contamos con una gran suerte, o sea, ¿cómo es que te llega el agua? Por la forma geográfica, las lluvias, tenemos, sube todos los vientos del Golfo, se condensa el agua y cae en el valle, ¿sí? Eso es, tenemos una gran suerte porque estamos a 2.200 metros de altura, ¿sí? Has escuchado la Ciudad de México que tiene que traer agua de otros valles, tiene que bombear agua hacia arriba y luego la tiene que volver a bajar. Entonces, todo ese bombeo cuesta dinero. Ahora, el gran problema que tenemos en el estado de Puebla, de los 19 acuíferos, 2 están sobreexplotados, o sea, básicamente están, ya no los acabamos. Uno está en Tecamachalco, que hay muchísimos problemas y mucha gente ha escuchado de Tecamachalco, y el otro es en Tepalcingo, que es al sur de Izúcar de Matamoros, un poco pegado a la frontera con Morelos. Esas dos áreas nos hemos sacado de los acuíferos precisamente por cuestiones agrícolas, ¿sí? Ahora, otro de los problemas que tenemos, y esto es específico en la ciudad de Puebla y le está pegando muchísimo a lo que es la cuenca del Atoyac, es la contaminación. ¿Contaminación de qué tipo? Pues de lo que quieras. Son creo que 19 municipios que compartimos aquí en el Valle de Puebla, el Atoyac, entonces, y ramales. Entonces, toda la parte industrial que tiene, la vocación industrial que tiene Puebla, zinc, plomo, níquel, cromo, mercurio, todos esos son metales pesados que causan problemas genéticos. También todos los productos farmacéuticos que tomamos en sobredosis también se van al agua, hormonas, microplásticos, todos los carcinogénicos, grasas, aceites, pigmentos, todo eso es lo que se va al río. Otro, o sea, ese es un gran, gran problema. Y vaya, desde que yo recuerdo, desde antes que me fuera de Puebla, y eso fue en los 80s, se estaba ya hablando de que la contaminación del río, ¿sí? ¿Qué hemos hecho en 40 años? Pues prácticamente hacernos tontos, desafortunadamente, ¿sí? Estamos viendo para el otro lado, no queremos enfrentar las cosas. Sí, la industria en Puebla se ha comprometido y han puesto plantas de tratamiento que funcionan. Desafortunadamente a nivel municipio eso no ha funcionado. A pesar de que las leyes son blanco y negro, dice si la obligación del municipio es proveer de un servicio, proveer agua y tratar esas aguas y descargar de acuerdo a las normas, y eso es responsable de Comisión Nacional del Agua y de Profepa. Eso no se ha cumplido. No es hasta el año pasado que ya el organismo operador de Puebla ya está avisado y tiene una obligación por parte de un juez aquí de Puebla para precisamente tratar el agua. Dentro de las cifras que nos entremos en shock porque tú y yo pagamos el tratamiento del agua, pues resulta que las plantas de tratamiento de Puebla, las grandes del Atoyac, no están funcionando ni el 60% de su capacidad y la del Real se seca ni el 20% de su capacidad. Y eso, cuando hablamos de tratamiento, existen tres tipos de tratamiento. El primario, que es quitar todo lo que son los sólidos, todos los plásticos y materias. El tratamiento secundario es quitarle toda la materia orgánica que prácticamente, si tú pones un pececito ahí, no hay, se mueren porque no hay oxígeno, ¿sí? Entonces, ese es el tratamiento secundario. Y el terciario es quitar ya todo lo que son lo que estamos platicando de hormonas y micronutrientes y todo ese tipo de cosas. Pues las plantas de Puebla, estamos hablando que no cumplen ni siquiera el tratamiento primario. O sea, en ese aspecto estamos mal. Entonces, vamos a regresar para grabar problemas rápidamente. Tenemos lluvias extremas, ¿sí? De repente sí hay cambio climático, pero dentro de la bendición, puedes decir, sí tenemos fenómenos hidrometeorológicos como tuvimos a finales de año, que lluvias enormes, deslaves en la sierra, pero dentro de todo nos llega el agua, ¿sí? Eso es un factor muy importante. El problema es que a pesar de que llega todo el agua, la recarga de los mantos acuíferos es casi nula. ¿Sí? Si tú ves una fotografía de hace 50 años del Valle de Puebla y ves cuántos metros cuadrados estaban disponibles para que el agua se infiltrara y lo comparas con el día de hoy, te espantas. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Que las manchas urbanas se van expandiendo, expandiendo, expandiendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gente quiere tener un terreno nuevo, una casa nueva y desafortunadamente el gobierno lo permite. ¿Sí?
Y eso no es exclusivo de Puebla, eso pasa en todo el mundo, ¿sí? Entonces, la siguiente parte, y yo creo que es lo más importante, es lo que estamos llegando. En todos lados estamos viendo que pues, es culpa del gobierno, ¿sí? Y dices, pues sí, pero tampoco le puedes echar la culpa a todo el gobierno. Entonces, el gran reto que tiene el gobierno, y vaya, hay gente muy competente y de habilidades extraordinarias y conocimientos extraordinarios que están en gobierno, pero tienen que enfrentar que el proyecto que les dan, o tienen que hacer proyectos y el proyecto nomás tiene 6 años para resolverlo. Entonces, el primer año haces planeación, luego te dan fondos y luego ya no te dan fondos y tienes que terminar las carreras. El problema es que no hay una planeación, una visión a 10 años, 30 años, 40 años y que independientemente del partido que esté en turno o del político que esté en turno, haya una continuidad. Ahorita con la Agenda 2030 se está buscando que eso funcione, ¿sí? Por eso es que bueno, cuando inició la Agenda 2030 teníamos 15 años más o menos de trabajo, pero ese tipo de objetivos se está trabajando desde el año 2000 y realmente no hemos hecho nada en 30 años, ¿sí? Entonces, que sí hay mejoras y hay planes hídricos y cada nueva administración, los municipios y el Estado saca proyectos, pero no están validados, no hacen caso a los especialistas. Tú puedes entrar, vaya, hay gente muy capaz en la UNAM, en la Ibero, en Puebla, muchas, en la UAP, o sea, tienen proyectos muy, muy complejos y tienen estrategias con una visión integral, pero eso se tiene que, en papel se ve bien, ahora hay que integrarlo a la realidad política del Estado y nosotros como ciudadanos tenemos que apoyar eso. De alguna manera tenemos que buscar una herramienta con la cual nosotros participamos en eso y tú dices, bueno, ¿qué puedo hacer en mi casa? Pues sí, una parte conservas agua, reutilizas agua, pero eso va dentro de la gente que autoriza permisos de construcción, los arquitectos, cualquier persona que esté involucrada en construcción tiene que planear y aportar su granito de arena para diseñar o incorporar los diseños que ya existen. Esa es una gran ventaja. O sea, Europa tiene años con limitantes de agua, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas que no tenemos que reinventarlas, simplemente las tenemos que aplicar. En España, en Francia, en Alemania, toda la gente tiene sistemas de colección de agua pluvial, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí, llueve una época del año, pero durante esa época haces algo. Tienes sistemas de tratamiento de aguas grises, tienes separada el agua del fregadero, del lavamanos, de la casa, de la ducha, se separa de las aguas negras y se reutilizan, se tratan en casa antes de salir. Y eso tiene que ver desde el diseño, ¿sí? Entonces, ¿tenemos soluciones? Sí, pero va a ser a largo plazo. Y el problema, tenemos, como tú decías en un principio, ya tenemos por lo menos más de 20 años que estamos esperando el día cero, que el día que digan, el municipio diga, mañana no hay agua. Y fíjate que a mí esto sí me preocupa y creo que tendría que preocuparnos a todos. Lo que nos has explicado creo que queda muy claro, porque a final de cuentas, Mark, te das cuenta de que siendo un proyecto a largo plazo, a nadie le interesa tomarlo, ¿no? A nadie le interesa porque dicen, bueno, en el periodo en que voy a ser presidente municipal de 4 años o voy a ser gobernador 6 años, pues no me va a tocar a mí inaugurarlo, no va a ser algo que yo voy a poder ponerlo a mi nombre, ¿no? Y desafortunadamente se fijan más en eso que en el bienestar de la ciudadanía, como tú lo mencionas. Si queremos contactarte, mi querido Mark, ¿dónde podemos hacerlo? Me puedes contactar a mi WhatsApp, es el 22 23 77 89 40 o en Entorno Sustentable Perfecto, en te mando un redes. abrazo, Mark, cuídate mucho. Gilberto, un saludo a ti y a tu auditorio. Hasta luego. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en una emisión más de Gilberto Brenis Live. Nos vemos mañana muy puntuales, 3:30 de la tarde.